So, muchachos, en este video vamos a ver cuáles son las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia se pueden dividir en dos, en extensivas o intensivas. Las extensivas son las que dependen de la extensión o cambian con la extensión. Entonces vamos a explicarlas. Entonces supongamos que yo tengo este tablero. Entonces en este tablero cojo un pedacito chiquitico y le mido la masa. Y la masa me da 10 gramos. Luego cojo todo el tablero y le mido la masa. Y la masa, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a dar más grande, me va a dar unos 10.000 gramos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo tenía el pedacito, me dio un valor de masa. Cuando yo tenía todo el tablero, la masa me cambió. Entonces, como la masa cambia dependiendo de la extensión, entonces la masa es una propiedad extensiva de la materia. ¿Listo? Entonces vamos a la definición de ella. Entonces masa, dice, masa es la cantidad de materia de determinada sustancia. Y la masa es todo lo que yo peso en una gramera, en una balanza, etcétera, etcétera, como la que tenemos acá. ¿Listo? ¿Y las unidades de la masa cuáles son? La masa se puede medir en gramos, en kilogramos, en libras, en miligramos, etcétera, etcétera. Vamos a la longitud. La longitud es la distancia que hay de un punto a otro. Es todo lo que yo mido con una regla. Todo lo que yo mida con una regla o con un metro es una unidad de longitud. Entonces, ¿yo en qué puedo medir la longitud? La longitud se puede medir en kilómetros, en metros, se puede medir en centímetros, se puede medir en milímetros, etcétera, etcétera. Vamos a la superficie. Dice, al área. Entonces, el área es la superficie que ocupa un cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué tan grande es una cancha de fútbol, lo que a mí me interesa es medir qué tan grande es esa superficie. O qué tan grande es una finca. Yo mido la superficie, es decir, yo mido el terreno. Entonces, la superficie es como qué tan grande es una figura en dos dimensiones, en 2D. ¿Listo? Entonces, el área son todas las unidades de longitud al cuadrado. Entonces, por ejemplo, el área yo la puedo medir en kilómetros al cuadrado, en metros al cuadrado, centímetros al cuadrado o milímetros cuadrados. ¿Listo? Vamos ahora con el volumen. Entonces, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, el volumen ya no se trata de figuras en 2D, sino figuras en 3D. ¿Listo? Entonces, para medir un volumen es muy famosa esta técnica que tenemos acá. Tenemos una probeta con agua. Entonces, esa probeta nos marca, por ejemplo, 200 mililitros. Si yo quiero medir el volumen de esta roca que hay al lado, entonces, ¿qué hago yo? Introduzco la roca dentro de la probeta. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen? Me va a aumentar. ¿Hasta cuánto me aumentó? Hasta 270. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen de la roca? Va a ser la diferencia entre los dos volúmenes, o sea, 50 mililitros. ¿Listo? Vamos a dar bueno, ¿y el volumen en qué se mide? Entonces, el volumen se mide en unidades de longitud al cubo. Entonces, yo puedo medir el volumen en kilómetros cúbicos, en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, en milímetros cúbicos. Y hay dos adicionales que son muy famosas, que son en mililitros y en litros. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las unidades de volumen. Vamos a la cantidad de materia. Entonces la cantidad de la materia es una de las más importantes en química. La cantidad de materia es la medida del número de átomos de una sustancia. Es decir, que tantos átomos yo tengo en lo que, pues, en el objeto con el que esté trabajando. ¿Listo? Y la cantidad de materia se mide en moles. La energía es la capacidad de generar un cambio y se mide en joules o se mide en calorías. Entonces, mire que la energía también es una propiedad extensiva. Entre más grande sea mi objeto, mayor energía va a tener. Es como decir, que tiene más energía, o una gota de gasolina o 3 galones de gasolina. ¿Qué tiene más energía? Pues los 3 galones de gasolina, porque son más extensos, más grandes. Entonces, la energía también es una propiedad extensiva de la materia. Entonces, vamos ahora a las propiedades intensivas. Entonces, las propiedades intensivas son propiedades que no cambian con la extensión o sustancia. Entonces, vamos con el ejemplo del tablero. Entonces, supongamos que yo al tablero, ya en este caso, no le quiero medir la masa, sino que le quiero medir, supongamos, el color. ¿Listo? Entonces, yo cojo un pedacito de tablero. ¿Y qué me da el color? Me da que el color es blanco. El color es blanco.
Y si yo cojo todo el tablero, entonces ya, ¿qué color me va a dar? Me va a dar blanco, me sigue dando blanco. Entonces mire que para el color, la propiedad no cambió. Cuando yo cogí el pedacito, era blanco. Cuando yo cogí todo el tablero, siguió siendo blanco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el color es una propiedad intensiva de la materia, es decir, que no cambia con la extensión. ¿Listo? Entonces vamos a las propiedades intensivas. Entonces está el color, que es la luz reflejada por un objeto. ¿Listo? Rojo, azul, amarillo, etcétera, etcétera. Temperatura. De la temperatura es la medida de la energética cinética promedio de las partículas. ¿Listo? Es decir, que tanta velocidad tienen las partículas con las que se está moviendo una sustancia. Entonces, por ejemplo, en un gas, ¿cuál es la velocidad promedio de esas partículas de ese gas? ¿Listo? De la temperatura es todo lo que se mide con un termómetro. Acá tenemos pues un ejemplo de un termómetro casero, o estos que ya son más avanzados, que es con los que miden cuando una persona está con fiebre, por ejemplo en esta época que está mucho lo del coronavirus, entonces le disparan con este dispositivo en la frente y él automáticamente por un rayo infrarrojo pues mide la temperatura. Listo. Entonces vamos a las unidades de medida. Entonces las temperaturas se pueden medir en 4 unidades de medida, que son los grados centígrados, cuya escala absoluta son los Kelvin, y los grados Fahrenheit, cuya escala absoluta son los Rankine. Listo. De ahí están las 4 escalas de la temperatura. Vamos a la presión. Entonces dice, la presión es una fuerza ejercida en una unidad de área. Listo. Entonces acá tenemos el ejemplo de la bomba. Entonces, ¿qué le está ejerciendo la mano sobre la bomba? La mano está ejerciendo una fuerza sobre el área de la bomba. Listo. Entonces esa es la presión. Vamos a la... bueno, ¿y en qué unidades se puede medir la presión? La presión se puede medir en pascales, que son las unidades en el sistema internacional. Se puede medir en atmósferas, se puede medir en milímetros de mercurio, y también se puede medir en torr, y también se puede medir en PSI. Listo. Hay más, pero esas son las más comunes. Vamos a la concentración. Dice, es una medida de qué tan cerca se encuentran las partículas de soluto en una solución. Listo. Entonces, acá yo traigo un ejemplo. Yo tengo acá, ¿qué tengo acá? Tengo frutiño. Frutiño. Listo. Acá lo vemos, el frutiño. Y yo el frutiño lo eché en agua. Listo. Y lo eché en cantidades diferentes. Entonces, en el primer frasco, en este que vemos acá, vemos que está como más rojo. Y este está un poquito más claro. Listo. Entonces, ¿en cuál de los dos vasos habrá una mayor concentración? ¿En cuál de los dos vasos están las partículas de frutiño más junticas? Entonces, ¿en cuál va a ser? En el número 1. ¿Por qué? Porque se ve mucho más oscurito, mientras que en el número 2 se ve mucho más clarito. Entonces la concentración es eso, es como una medida de qué tan cerquita están las particulitas de frutiño en el agua. Listo. Pero no necesariamente tiene que ser frutiño, puede ser cualquier otra cosa, puede ser sal, puede ser azúcar o cualquier otra cosa pues que yo le añada al agua. Listo. Entonces esa es la concentración. Vamos al punto de fusión. Entonces, ¿qué dice el punto de fusión? Dice la temperatura a la cual una sustancia cambia de sólido a líquido. Listo. Entonces, esa es una propiedad intensiva pues, y es propia de cada sustancia. Es decir, el agua posee un punto de fusión y ese punto de fusión permanece casi inmodificable. El oro tiene un punto de fusión, la plata tiene un punto de fusión, todas las sustancias tienen un punto de fusión específico que permanece invariable. En el caso del agua, el punto de fusión, la temperatura de fusión es igual a los 0 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo alcance una temperatura de 0 grados centígrados, el hielo comienza a pasar de sólido a líquido. Listo. Vamos a hablar ahora al punto de ebullición. Entonces, el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia cambia de líquido a gas. Lo mismo. Entonces, todas las sustancias de la naturaleza tienen un determinado punto de ebullición y eso no cambia. Entonces, usted puede buscar en una tabla en internet cuál es el punto de ebullición de determinadas sustancias y se va a dar cuenta que es un valor en específico. Entonces, por ejemplo, el etanol tiene un valor de 78. El agua tiene un punto de ebullición, que es muy importante saberlo.
el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Entonces siempre que alcancemos una temperatura de 100 grados centígrados, el agua va a empezar a ebullir, como se ve acá en la figurita. Listo. Vamos a la ductilidad. Entonces la ductilidad es la capacidad de un sólido para ser alterado mediante una fuerza formando hilos. Listo. Entonces, por ejemplo, el oro es dúctil. ¿Por qué el oro es dúctil? Porque usted con oro puede hacer hilos y puede incluso coser. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el oro es un material muy dúctil. Usted lo puede transformar en hilos. Y vamos ahora a maleable. Entonces dice, capacidad de un sólido para ser alterado mediante fuerza formando lámina. Entonces, por ejemplo, el aluminio es un material maleable. ¿Por qué? Porque usted puede hacer láminas de aluminio. Incluso el aluminio que uno compra en la tienda viene en láminas. Lo que quiere decir que el aluminio es pues un material muy maleable. Listo. Vamos ahora a la presión de vapor. Dice, la presión de vapor es la presión que ejercen las partículas gaseosas que han escapado de un líquido en un recipiente cerrado. Entonces supongamos que acá tenemos un recipiente cerrado. Listo. Ahí tenemos agüita. De ahí está el agua. Entonces después de cierto tiempo el agua va a empezar como a escapar de la fase líquida y va a empezar a convertirse en gaseoso. ¿Listo? Entonces esas partículas que escapan ejercen una presión sobre las paredes del recipiente. ¿Listo? Y esa presión es lo que se conoce como la presión de vapor. Entonces, como la presión de vapor es una presión, entonces va a tener las mismas unidades que la presión. Entonces va a ser pascales, atmósferas, milímetros de mercurio o torr. ¿Listo? Y vamos entonces ahora finalmente a la densidad. Dice, la densidad es la cantidad de masa en una unidad de volumen. Matemáticamente la densidad se define como masa. Bueno, ahí no se ve bien. Densidad es igual a masa sobre volumen. Masa sobre volumen. La definición matemática de la densidad. Listo. Entonces, por ejemplo, la densidad del agua, la densidad del H2O es igual a un gramo sobre mililitro. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que un mililitro de agua pesa un gramo. O que un gramo de agua ocupa un volumen de un mililitro. ¿Listo? Pero entonces ya le vamos a dedicar un video completo a la densidad, porque la densidad es una propiedad muy importante en la química. ¿Listo? De ahí tenemos las propiedades de la materia. Recuerden, existen dos tipos: extensivas, que dependen de la extensión, cambian. Entre más grande sea, más grande va a ser esa propiedad. Y las intensivas, que no dependen de la extensión, son valores constantes que permanecen constantes o fijos a pesar de la extensión que tenga el objeto.